tu espíritu sea lleno de poder, de conocimiento, de bendición de Dios. Que todo el que está afectado por un problema físico sea tocado, sea sanado ahora mismo en el nombre de Jesús. Remitimos las cargas, remitimos las luchas al Señor. Ponemos todo a los pies de Cristo. Tus cargas de iglesia, de congregación, tus cargas de familia, tus cargas de ministerio, las ponemos a los pies de Cristo. Que sea el Señor el que te fortalezca y te bendiga en el nombre glorioso de Jesús. Oh, Shakababa y esa bababando ababa. En el nombre de Jesús. Sea la fuerza del búfalo que nos ha sido prometida sobre ti, sobre los tuyos. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Dios es bueno, buenísimo, maravilloso. Aleluya. Estamos entrando en una etapa del ministerio y todos vamos como en línea, como alineados, vamos creciendo y estamos entrando en dimensiones muy interesantes. Algunos, en mi caso y en el caso de muchos, creo que es como la norma de Dios, hemos necesitado no porque Dios no sea claro cuando llama, sino porque es una necesidad que el hombre tiene, la mujer tiene, de sentir la aprobación de Dios. Y la mejor manera en que uno cree que Dios aprueba algo es con gente. Si tenemos una actividad con mucha gente, entonces decimos, tuvieron el apoyo de Dios. Aunque se realizan muchísimas actividades que nada tienen que ver con Dios y que con publicidad llenan estadios, y que cuando uno ve el comportamiento de la gente uno sabe que no era gente que alababa a Dios. Pero de alguna manera nosotros como que necesitamos esa inyección para sentir que es exitoso lo que hacemos. Gente, número. A veces lastimosamente echamos números, valga la redundancia de repetición de palabras. A veces echamos números porque creemos que gente significará dinero. Y ni siquiera hablo en un mal sentido, simplemente hay una necesidad de ministros, de cubrir no solamente los gastos de una familia, que implican todo lo que implican: lugar para vivir, las cosas para comer y todo lo que se requiere para desarrollar una familia. Entonces pensamos que la gente va a garantizar con sus ofrendas o sus diezmos lo que necesitamos. Resulta que a lo largo de los años nos llevamos chascos. Los que creemos que diezman, no diezman.
Los que creemos que dar una ofrenda muy grande, porque por las oraciones que nos piden y los negocios que tienen, uno creería que a como dicen que Dios los bendice, pues recompensarían a la iglesia con eso, pero no lo hacen. Entonces todos en el camino vamos aprendiendo que quien nos sustenta es Dios, que quien puede abrir puertas y caminos novedosos de bendición es Dios, y que muchas veces de quien menos esperamos es de quien nos viene la ayuda. Pero necesitamos a veces saber de gente, de personas. Cuando los vemos nos sentimos alegres, cuando no los vemos nos sentimos tristes, y hay otros que cuando no los vemos danzamos. Entonces es un cúmulo de emociones, de pasiones. Pero al cabo de los años te toca ir entendiendo que Dios hace las cosas con multitudes, pero que hace las cosas solo con 300, y que hace las cosas solo con unos cuantos. Y cuando dentro de esos unos cuantos te toca ser parte de, es donde comienza la necesidad de un trato interior bien importante. Tienes que tener tu corazón totalmente sano, totalmente claro, no solo cuando eres parte de, digamos, de los 12, o cuando eres parte de los 50, o de los 70, o de los 300, o de los 7,000, o de los 30,000. Tienes que tener un corazón sano, con heridas cerradas, cicatrizadas, y habiendo superado toda herida, todo ataque, para tener un corazón totalmente sano. Dios te necesita absoluta y totalmente sano. Diga conmigo: Dios me necesita en una condición en que todo me resbale. Diga al que está a su lado: en que todo nos resbale, que nada nos hiera, que todo sea como que andamos una coraza, que todo rebota, que cualquier ataque, porque no podemos, para lo que se nos encomienda hacer, estar mal en nuestro ser interior. Tu ego debe estar al tope, pero sano, porque si el ego de alguien no está al tope pero no está sano, entonces se vuelve un orgulloso, se vuelve un soberbio, se vuelve un incorregible, se vuelve uno que ya no cree necesitar educación o consejo. Y entonces, en lugar de tener un instrumento afilado en las manos de Dios, tenemos un problema. Necesitamos que nuestro ego esté al tope. Y cuando digo al tope, es que todos podamos creer lo que Dios dice de nosotros en un punto óptimo, pero con la suficiente humildad para saber que eso es lo que Dios dice de ti, cree de ti, y que el diablo sabe que tú eres. Que mucha gente no lo va a asimilar, no lo va a aceptar, no lo va a creer. Eso va a suceder. Entonces, esto es una de las principales cosas que yo quiero compartir con usted. A veces vas a tener el espacio para hacer algo con mucha gente, en la que mucha gente es importante, pero a veces te va a tocar hacer cosas solo o sola, y tienes que estar totalmente claro de que va a tener el mismo efecto sobre los objetivos
a los que Dios te manda lanzar tus baterías, que si tuvieras 50,000 gentes levantando las manos hacia lo mismo que un día te va a tocar a ti solo levantar las manos. Porque no va a depender de multitud alguna, sino va a depender de la asignación de Dios. Y es aquí donde espero poder decir 3 o 4 cosas, porque cuando pienso en temas como el que le sugerimos en un post a usted, hablar hoy del decreto apostólico territorial, tengo tanta cosa escrita, y hoy saqué uno de mis libros para ver de aquí qué tomo. Una de las cosas que a mí me pasa es que a mí no me gusta repetir. Cuando yo tengo que volver a hablar cosas que ya dije, no me gusta. Entonces me cuesta un poco sacar del libro lo que está escrito que le puede servir, y le tengo que decir algo distinto que podría añadírselo al libro. Lo que voy a decir puede ser que usted lo entienda, puede ser que algunos, no ustedes, algunos lo acepten o no lo acepten. Yo trato de escuchar lo menos posible a los que critican todo, porque son enfermos que piensan que ellos tienen la medicina para todo, y ahí es donde se aplica: médico, cúrate a ti mismo, porque se nota que están enfermos. Entonces sueltan una serie de cosas, y aún algunos ministros ticos escriben con tan mala puntería, tan poco conocimiento, y haciendo uso de versículos como para tratar de decir que lo que dicen es correcto. No, el usar versículos no significa que uno está correcto, solo que usó versículos para decir lo que quería. Y muchas veces los versículos toman fuerza o la pierden según el nivel o grado de experiencia que tú tengas en función de esos versículos que quieres usar. Y hay gente que no tiene la autoridad ni la experiencia para decir cosas que dice. Salen diciendo, hay algunos que ahora se la pasan diciendo, hay que decretar, hay que proclamar, y empiezan a hacer guasa de esos conceptos. Yo pienso que ellos no tienen la profundidad del trato de Dios en sus vidas para saber si tú decretas algo, ¿qué puede ocurrir? Tal vez ellos nunca han decretado, o pensarán que no hace falta decretar, por eso es que nunca les pasa nada bueno, porque nunca se atrevieron bajo la revelación de Dios a hacer lo que Dios dice. Entonces, lo primero que hay que decir es que en todo lo que hacemos habrán detractores, habrán gentes que creen ser los sabiondos de la historia, pero usted nunca los vio levantando un fusil en la guerra. Entonces, ni tienen heridas de pelea, y solo son pensadores de cosas que debilitan a veces la fe de otros. Por lo tanto, solo quiero decirle a usted que cuando usted vea eso, cuando oiga eso, sepa que a este apóstol le importa un comino lo que diga, porque yo nunca los vi en las batallas a las que fui, y por lo tanto no me merece mucho respeto el que nunca estuvo ahí y trata de decir todo lo que quiera, tratando de afectar lo que hacemos para que otros hagan muchas cosas. ¿Cuántos dicen aleluya? Dice un proverbio indio-americano: no me critiques hasta que no hayas estado 5 millas en mis mocasines. Y alguien dijo:
no me critiques hasta que no hayas amarrado en tus pies el cordón de mis zapatos. Significa que hablar es bueno, pueden hablar mucho la gente, pero que en el fondo hay muchas cosas que son progresivas al trato de Dios contigo. Aquí empiezo. Ni siquiera he visto un comentario. Ayer escribí para el Facebook: tú eres mi acto profético dentro de ellos. Y desarrollé. Y eso lo hice para explicar algo que estoy haciendo. Yo no soy de los que zafan el lomo, hermano. No soy de los que zafan el lomo para hacer algo y que sean otros los que lo hagan. Yo soy bueno para delegar y para asignar a quienes yo considero que lo pueden hacer. Pero si ellos no pudieran hacerlo o no quisieran hacerlo, yo le aseguro que yo lo haría todo, hasta donde yo pueda. Entonces no soy zafalomos, pero también puedo pesar cuando la gente hizo lo que debía y cuando no hizo lo que debía. Y con el perdón de los pastores ticos, hemos tratado de que se envuelvan en un orar, en un ungir, en un consagrar nuestra tierra. Y hemos puesto un plazo de 120 días, Dios. Y ese plazo Dios lo extendió en función de que en el plazo que teníamos no teníamos mucha respuesta, ni de ministros del extranjero. Y hay cosas que si no se hacen, nos dejan en riesgo ante el ataque de Satanás. Entonces, para estos días han habido ministerios ticos que han subido a los volcanes, a las montañas, otros no. Entonces yo no puedo dejar mi país a expensas de tal indolencia. No puedo dejar mi país ante lo que crea cualquier buen teologuito tico para no hacer. Ya yo tengo suficiente camino y suficiente teología interna de la buena, apostólica y profética para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y cuando Dios asigna algo, si uno no lo hace, uno entra en riesgo de que Dios desproteja la cosa. Y este país no se le puede desproteger. Entonces mi conciencia reacciona. Y por eso decidí en estos días, como lo hice al principio de toda esta historia, en el año 94, cuando no entendiendo mucho de guerra espiritual, el Señor me ordenó ungir mi país de norte a sur, de este a oeste, y hacer una cruz de unción de la frontera con Panamá a la frontera con Nicaragua y de mar a mar. Entonces, para sumar a los que están haciendo todos, pero para no dejar mi tierra a expensas de lo que cada cual quiera hacer y lo que le dé la gana, entonces yo decidí ungir mi país otra vez, a mi manera. Y entonces ayer en la madrugada salimos hacia la frontera con Panamá, Zigzaola, y llegamos hasta ahí y ungimos todo. En el camino, a nuestra manera, sembrando estacas en el camino y en la frontera. Y un día de estos iremos a la frontera norte y otro día iremos a las otras fronteras norte y otro día, y entonces completaremos, y mi conciencia ministerial estará tranquila.
Y estoy seguro que Dios tomará en cuenta todo lo que han hecho otros y lo que yo estoy haciendo. Pero entonces ahí es donde entra lo que escribí. Tú eres mi acto profético. Porque cuando las multitudes no van, cuando los 300 tampoco van, entonces Dios tiene que usar a alguien como usted y como yo, que adentro tenga suficiente combustible para hacer por la multitud que no va. Y entonces yo narro ahí una experiencia que tuve en un viaje a la India, cuando preparados con unos apóstoles y profetas, siendo el líder, yo tengo que pensar qué vamos a llevar para hacer, para ungir, para hacer actos proféticos, para declarar, para decretar qué decreto. Y se acerca la fecha y no tengo paz, pero no me llega nada, porque no se trata de inventar tampoco. Uno tiene que usar los elementos que la Biblia le permite que uno use. Y entonces me preocupé de tal manera que clamé al cielo: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo claridad en lo que vamos a hacer o vamos a llevar? Y entonces Dios es cuando Él te ayuda. Y Él dice: hijo, no te preocupes por lo que has de hacer y lo que has de llevar, porque tú, adentro de esa sociedad idólatra, eres mi acto profético. Otras veces te he dado la libertad de escoger lo que harás como acto profético, pero ahora tú y los profetas que van son mi acto profético y son mi mensaje a las tinieblas y son mi mensaje al diablo, que yo estoy penetrando su atmósfera y su lugar, y que yo voy a desalojarlo de los territorios donde él está. Entonces tu vida cobra otro sentido. ¿Sabía usted que usted se puede convertir en el acto profético de Dios? Yo no sé si usted alguna vez se dio cuenta que usted no le estaba viviendo una guerra por sus propias cosas, o como que a usted todo lo que le sucedía no era por usted. Porque a veces uno empieza a buscar por qué me pasa y uno encuentra todos los supuestos porqués. Yo muchas veces encontré que no había nada por lo que yo tuviera que vivir aquello. Entonces tuve que entender que hay momentos en que uno se convierte en la tierra de batalla. Te conviertes y tu casa te convierte en un territorio de batalla, y el diablo está peleando algo, y solo Dios te puede librar y solo Dios te puede ayudar. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces son conceptos que te van a ayudar y te van a sacar un poco del asunto de las multitudes, porque nos preocupamos a veces por la cantidad de gente. Yo a las multitudes y a las muchas gentes, mi preocupación es darle la oportunidad de participar. Aproveche, ministro, aproveche, haga algo para el reino, haga algo para Dios. Pero si usted no lo hace, no crea que esto se queda así. No. Que agrupaciones hay muchas, pero que no les importan ciertas cosas. Bueno, allá ellos, ahí los dejamos con lo suyo, con sus intereses. A mí me interesa mi país, a mí me interesa mi gente, me interesan los que viven en esta tierra, me interesa cumplir con la asignación de Dios. Y entonces dígale al que está a su lado: ¿sabías que podría ser un acto profético para Dios? ¿Sabrías que Dios puede usarte en tu automóvil o a subir una montaña, y eso no será lo común
porque muchos lo pueden hacer, sino el diablo sabrá que Dios te puso ahí y que todo lo que desde ahí declares y todo lo que desde que ahí digas tendrá una oficialidad y tendrá una autoridad tal que todo lo que va a suceder está determinado por causa de alguien que entendió la asignación de Dios. Pero por eso digo, tienes que tener un corazón tratado, un corazón sano, para no creerte que tienes que haber vivido una etapa. Entonces, estas cositas le pueden ayudar. Definitivamente, usted necesita, para trabajar un territorio en el campo de la batalla espiritual territorial, usted necesita apóstoles y profetas interviniendo, con el permiso y el perdón de todos los que no creen en el funcionamiento, operación de apóstoles y profetas. Ustedes están en un enorme error bíblico. La Biblia habla de que Jesucristo estableció para la edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para que no haya una fluctuación en la mente de la iglesia. Jesucristo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aleluya. Y hay un papel vital en la guerra espiritual, con resultados cuando son apóstoles y son profetas los que interactúan, o ministerios bajo sus coberturas, porque eso los hace apostólicos y eso nos hace proféticos. A veces no todos somos profetas, a veces no todos somos apóstoles, pero el estar ligados, conectados, hace que el río apostólico y profético fluya de tal manera que en el momento en que yo me pongo de pie y yo declaro algo, sea apóstol o no, pero estoy bajo una conexión de vida espiritual, eso va a provocar, aleluya, que como que si mi apóstol fuera, y más que mi apóstol, como que si el apóstol de los apóstoles, que se llama Jesucristo, fuera el que suelta la palabra a través de tu boca, porque hay una oficialidad y esas cosas tenemos que entenderlas. Ahora no tengo todo el tiempo que quisiera porque es muy largo esto, pero usted tiene que entender que cuando Juan ve fluir el río de Dios, es un tema de un libro mío que se llama El Río de Dios. Cuando Juan ve el río que fluye del trono y dice que es un río de agua cristalina, de agua pura, que sale del trono de Dios y del Cordero, Juan está diciendo, hay algo que no pueden ignorar, que es el poder y la autoridad de Dios. Cómo fluye, a través de quién fluye y cómo es la manera en que Dios hace que fluya. Es decir, cuando se habla de río de Dios en la Escritura, Él está hablando de lo que procede de Dios, está hablando de poder, está hablando de autoridad legítima, está hablando de la sobrenaturalidad que puede emanar solo de Dios. Eso solo sale del trono de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y solo puede llegar a donde quiera llegar a través de una persona que se llama el Cordero. El río de Dios fluye del trono y a través del Cordero, y es a través del Cordero. Cuando usted se liga al Cordero, cuando usted, aleluya, se conecta con el Cordero, usted está en capacidad de ser un instrumento para que fluya el poder, la autoridad y la sobrenaturalidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús dijo a aquellos que venían todos frustrados de la fiesta religiosa: todo aquel que venga a mí, ríos de agua viva, ¿qué? Correrán, aleluya, y saltarán para vida eterna. Estaba hablando acerca de los ríos, del río de Dios, poder de Dios. Levante su mano y diga: poder de Dios, gloria a Dios. Y ese trono de Dios tiene dos grandes pilares, así como la iglesia que está siendo levantada tiene dos grandes fundamentos. Dice Pablo a través del libro de los Gálatas y los Efesios, hablando de los ministerios, enfatiza que la construcción que Dios está haciendo de su casa, de su iglesia, tiene el fundamento en apóstoles y el fundamento en profetas. Por lo tanto, uno tiene que descubrir qué significa para Dios los profetas y los apóstoles. El fluir del río de Dios, que tiene como fundamento apóstoles, eso lo que quiere decir es que los apóstoles son todos aquellos
que se relacionan con lo administrativo y lo gubernamental del reino de Dios. Dios, aleluya, hace que su trono y su gobierno sea sobre todo el universo en base a que tiene la capacidad administrativa, la capacidad gubernamental para sostenerlo todo en la palma de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo apostólico se relaciona con apóstoles, a quien Dios llama, para qué lo llama, a dónde lo envía, para qué lo envía, qué asignación le da, qué dones le activa, aleluya, cuál es su jurisdicción. Será un apóstol para los gentiles, será un apóstol para los de la circuncisión o los de la incircuncisión, será un apóstol para acá o para allá, porque aquí es donde entramos en los grandes errores, cuando la gente se atribuye a sí misma cosas que Dios no le dio, cuando ellos piensan que es que yo soy apóstol, me autonombro y entonces soy apóstol para todo el mundo. No, usted está equivocado, eso no es así, eso no funciona así. Dios es el que asigna. Y eso es un punto que le voy a tocar ahora. Pero lo que quiero establecer es que lo apostólico es lo gubernamental en el reino, es lo administrativo en el reino, es los ministerios en el reino, a quién Dios llama, para qué lo llama, quién es apóstol, quién es pastor en el reino. No es que uno se nombra o porque uno estudia ya lo es, no, Dios tiene que llamar, Dios tiene que establecer. Lo apostólico es lo que tiene que ver con gobierno, con disciplina, con la justicia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el otro gran pilar es todo lo demostrativo del reino. Lo he dicho muchas veces, lo demostrativo tiene que ver con todo lo que Dios usa para demostrar que Él es quien Él es, que Él es la máxima autoridad y que a quien Dios llamó, lo llamó. Entonces lo demostrativo del reino es todo lo profético, todo lo que se relaciona con dones, con aleluya, con milagros, con sanidades, con restauración, con multiplicación, todo aquello que demuestra que Dios es Dios. Aleluya, y que Dios nos llamó. Por eso Elías dice: Señor, manda fuego del cielo para que esta gente sepa que solo tú eres Dios en Israel. Aleluya, y que yo soy enviado por ti. Amén. Diga al que está a su lado: ministros sin milagro, ministros sin el fluir del Espíritu, sin el fluir del poder, están, alabados a Dios, en el pasionómetro están muy abajo. Alabados sea el nombre de Dios. Toque a alguno, seas pastor, seas pastora, seas líder, seas intercesor, seas profeta, debe fluir a través de ti una dimensión de poder que sea diferente de otros para garantizar que has sido llamado por Dios. Hay mucha gente que a mí me ha enfrentado en el camino. A veces tienen la oportunidad de llegarle a uno o se atreven en diferentes eventos y me dicen: bueno, yo no creo en tal cosa. Y yo le digo: bueno, yo no creo tampoco que usted crea, porque usted está diciendo que no cree, pero eso no significa que no exista y que no crea yo. Y yo no tengo que discutir con él, porque yo lo he visto con mis ojos. Yo he visto cómo Dios levanta a los paralíticos. ¿Cuántos dicen amén? Yo he visto con mis ojos cómo Dios ha levantado gente que estaba muriéndose. En el momento en que, aleluya, aparecimos, el moribundo que ya estaba diciendo adiós, alabado sea Dios, de un pronto a otro, al ponerle las manos en los pies, alabado sea Jesucristo, le entró un calor y pegó brinco, y toda la gente ahí toda asustada. ¿Cuántos dicen? ¿Han visto ustedes eso como chiste? No, no son chistes. Dios levanta a los muertos, Dios resucita a los muertos. Bueno, yo lo he visto. Yo no tengo que discutir con alguien que me saque versículos o teologías de que él no cree. No, a mí no me importa que usted no crea. Yo creo porque he sido convencido por los milagros de Dios. Es suficiente haber visto a Dios tantos años. Aleluya. Pero lo profético es lo demostrativo en el reino. Lo necesitamos. Alguien dijo: yo no creo en lo profético. Y yo lo miré de arriba abajo y le digo: con razón. Con razón, siempre está así, en lo que está. Entonces, número uno, es importante la participación de apóstoles y profetas en la batalla espiritual, territorial. Si no los tenemos metidos ahí con la bazuca al hombro, debemos considerarlos, debemos pedir sus oraciones, debemos pedir su protección, su cobertura. Número dos, la importancia del conocimiento de la territorialidad bíblica.
No tengo el tiempo tampoco, pero Dios nos hace saber en el determinado momento de la historia de Israel. Usted recordará cuando habían unos pueblos que habían sido derrotados por los israelitas y dijeron: no, ustedes nos derrotaron porque nos vimos las caras en el valle, pero nuestros dioses son dioses en los montes, así que peleemos la batalla en los montes. Y es cuando Dios se revela y le dice: para que ellos sepan que yo soy Dios en el valle y en el monte, enfrente de los donde sea. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero hay territorialidad. A nivel de espíritus inmundos hay territorialidad determinada. Igualmente hay territorialidad que yo le tengo que decir a usted. A lo largo de los años, con temor y temblor, uno va viendo a Dios usarle a uno en ciertos lugares y dimensiones, y Dios asignándolo, Dios anunciándolo. No es que a mí se me ocurre irme a meter a tal parte, a tal otra, ¿verdad? Sino que yo voy entendiendo que Dios me está asignando territorialmente. Y la otra cosa, que era más que para esto, era para esto. Usted tiene que entender que hay jerarquías en el mundo satánico, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Todo eso, yo tenía un versículo aquí. Mire, en el libro de Judas hay un verso donde se da un coloquio ahí interesante. Y mire lo que dice la escritura. No obstante, verso 8, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Hablando de gente que no se somete a nada, pero él dice: pero cuando el arcángel Miguel, dice, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. No está hablando de tenerle temor al diablo, sino está hablando de que nosotros no podemos caer en su línea de irrespeto, en su línea de ser un ofensivo a todo, sino que lo nuestro es respetar. Pero está dándonos la idea de que ni siquiera él se atrevió a enfrentar a una autoridad superior como si fuera uno que menosprecia. Y tenemos que tener esto muy claro. El que se mete en guerra espiritual, no crea que porque su iglesia es de guerra espiritual, no crea que porque usted puede entrar en cualquier lugar livianamente. Es muy serio. Más o menos les dejo la idea así. Número 3, la asignación de Dios implica autorización, y esta autorización implica autoridad. Es decir, cuando Dios te asigna algo, Él te está autorizando. Un problema que tenemos es que tenemos muchísima gente no asignada y no autorizada, haciendo cosas. Y el diablo lo sabe. Y el diablo responde diciendo: a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y la golpiza es terrible. Me devuelvo para no dejar una mala idea. Es que hay mucha gente que se mete en esto porque lee libros de uno, porque escucha una oración de ustedes o una enseñanza, y no entiende que sí pueden hacer lo que quieren hacer, pero hay que hacerlo en orden, hay que hacerlo respetando autoridad, siendo asignados, siendo comisionados. Y Dios en ningún momento me está dejando a mí a la libre hacer lo que yo hago en muchos países. No, a veces han sido meses de trato, de dificultad para dormir, llevando adelante un pensamiento, una idea, hasta que Dios la confirma. Entonces uno se atreve. Es una asignación, y yo sé que en la asignación va la autorización de Dios. Y cuando a ti te autorizan, te dan la autoridad.
¿Cuántos dicen aleluya? Mueva sus manos. Eso es un pensamiento. Número 4, usted tiene que comprender que en asuntos de guerra espiritual la legalidad es vital para los resultados. Dios es un Dios totalmente legal, totalmente recto, totalmente juez, absolutamente justo. Es el juez del universo, y la legalidad basada en la justicia y legalidad de la palabra tiene que prevalecer. Si queremos hacer guerra espiritual, tenemos que hacer una revisión de nosotros, si legalmente deberíamos ser la persona. Esto no se lo diga a nadie, no lo saque de aquí, y ustedes tampoco se lo digan a nadie. Pero el ministerio está lleno de gente mañosa, muchas mañas, que no son pecado, y entonces piensan que está bien. No. En la guerra donde se ve que la maña no sirve, lo que tiene que servirte es la legalidad. El estudio de la palabra es vital, hermano. Los conceptos claros de la escritura. Aleluya, bendito sea Dios. Cuando hablo esta cosa me dan ganas de extenderme mucho, pero no tengo tiempo. Número 5, diga al que está a su lado: jurisdicción es definida en el cielo, no en la tierra. La jurisdicción, ¿en qué áreas tienes autoridad o dónde alcanza tu autoridad? ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega tu autoridad y hasta dónde debería llegar tu influencia? Esa jurisdicción, esa capacidad de utilizar la autoridad que Dios te da, se establece en el cielo. Yo todo esto lo estoy diciendo no por ustedes, sino por todos los que mal usan esto. Ellos se mueven ignorando la autoridad, ignorando a los que estamos al frente de, y por lo tanto hacen muchas cosas que aparentemente no están mal, pero no tienen los resultados que deberían tener cuando todo se hace en orden. Número 6, dígale al que está a su lado: cuando todo está en orden, tú puedes ser el acto profético de Dios. Otra vez dígale: cuando todo está en orden. Si solo estás tú y solo estoy yo, pues es lo que Dios tiene para, metiéndonos en una sociedad corrupta y llena de inmoralidad, llena de penumbras. Ese es el acto profético con que Dios le dice al diablo: aquí yo acabo de meter a este joven, aleluya, y él es la evidencia de que yo puedo hacer lo que yo quiero y que tú no vas a detener la penetración de mi poder y de mi, aleluya, autoridad. Te conviertes en un acto profético de Dios. Así como puede ser el tirar aquella lanza o aquella flecha. Dios no te está tirando en flecha ni en lanza, pero te está metiendo entre ellos. Por eso, número 7, usted tiene que andar con la espada afilada. ¿Qué significa esto? Que así como Dios te puede usar como acto profético, no tienes derecho a hacer cosas sin sustento bíblico. Hay que conocer esto muy bien. Y bueno, todo esto es temprano para cerrar con algo que usted necesita saber, que es como el centro del para qué y por qué. La guerra espiritual es una batalla de autoridad, una batalla de decretos de autoridad. Y uno tiene que tener, vuelvo al punto, el ego sano. Uno tiene que saber quién es con toda claridad. Porque le voy a decir algo que tal vez no sabía, pero el diablo sabe quién tú eres.
El problema es cuando nosotros creemos que Él no sabe quiénes somos. Satanás sabe quiénes somos. Satanás sabe que desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te escogió y te dio por profeta a las naciones. Y Él intentará por todos los medios de que no puedas, aleluya, fluir en lo que Dios te ha dicho. Y por eso es tan importante este detalle, que se me puede hacer muy largo, pero no. Me voy al principio. Dios creó los cielos y la tierra. Creó a Lucero, hoy Lucifer, el querubín hermoso, sello de la perfección de la mano creativa de Dios. Le entregó la dirección de la adoración del universo y autoridad sobre diversos ángeles. Según decimos, por lo que nos enseña la teología, la tercera parte de las estrellas, ángeles, estaban comisionados a su ministerio. Se rebeló contra Dios, y Dios, al descubrir esta rebelión, lo echó fuera del tercer cielo y fue tirado y cayó a rondar la tierra, y se apareció ahí, pero no legalmente, sino dentro de su ilegitimidad apareció. Y Dios establece en el huerto del Edén al primer hombre con autoridad para gobernar y para sojuzgar, para someter toda criatura y todo lugar en la tierra. Satanás se acerca, lo engaña, lo convence de salirse de los principios del reino, y por lo tanto el hombre cae, pierde la autoridad y el gobierno del planeta, y Satanás entonces asume el gobierno del planeta. Aquí es donde comienza la historia de la guerra espiritual, en donde el diablo, como yo he dicho muchas veces, al no ser omnipresente, él no está en todas partes a la misma vez. No es el caso de nuestro Dios, que Él es omnipresente y está en todas partes a la misma vez. Aleluya. Satanás, para mantener su gobierno sobre el planeta, estableció seres angélicos de alto rango con los que tenía su pacto, y los establece como principados, espíritus territoriales, dioses territoriales. En el crecimiento y desarrollo de los seres humanos, lo que ocurre es que estos, para poder mantener la autoridad, necesitan adoración, necesitan sacrificios de la gente. Y entonces crean los dioses territoriales, las imágenes, y comienzan a pedir o exigir sacrificios de plantas, de animales y de seres humanos, para poder sostener el control. Pactan a la gente. Muy bien. El mundo sigue hasta que Dios establece por su palabra cómo va a ser y cómo va a despojar a estos principados y estas potestades del infierno. Y esto es a través de Él mismo tomar un lugar y espacio entre los mortales, porque no hay justo ni siquiera uno que pudiera pagar el precio que la justicia divina demandaba para cubrir el pecado del hombre, que ya es un pecado de humanidad, ya es a través de Adán, todos los seres humanos pecamos. Entonces Dios habla 300 y resto de veces de la venida de su Mesías Redentor. Cuando Él aparece, Él va a la cruz del Calvario. Usted conoce la historia. Jesús enfrenta a Satanás, enfrenta al pecado. Dios carga sobre Él todas las consecuencias del pecado, que son enfermedades, opresiones, pero también le coloca sobre sus hombros el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús muere, hay un espacio de tiempo que es clave en todo esto. Es el momento en que Él desciende a las profundidades de la tierra. Y si Él y su sacrificio fue avalado por Dios, entonces su descenso a las profundidades de la tierra será vital para arrebatar las llaves del gobierno
de la raza humana y del gobierno del planeta. Y dice que Jesús descendió, aleluya, y arrebató las llaves de Satanás, que tenía el imperio sobre la muerte y el pecado. Y esto hizo que el Padre, por causa de un sacrificio perfecto, lo levantó de la muerte, lo resucitó. Y por causa de eso, a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. El nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Entonces ahí hubo un despojar de el dominio que Satanás tenía sobre el planeta. Pero este detalle yo lo enseño desde hace muchísimos años, y es vital para nosotros. Cuando Jesús dice, después de resucitar: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto os doy potestad. El secreto aquí es la palabra usada. ¿Cuál es la palabra usada? Potestad. Esa es la palabra griega exousia, que son dos palabras, una palabra compuesta, ex, que significa fuera de, desde afuera, y la palabra ousia, con ese, que significa estando adentro a través de. Cuando Jesús dice os doy autoridad, no dice os doy autoridad como usted podría entender de gente con un poquito más de peso, os doy potestad. Él está diciendo os doy un nivel de autoridad que no puede tener nadie más que ustedes, que el diablo no puede tener, los principados no lo pueden tener, los demonios no lo pueden tener, porque es la autoridad que yo conquisto y que se llama exousia. ¿Qué significa eso? Yo lo explico en mi primer libro. Mire que le estoy hablando del primer libro, el primer libro sobre la adoración. Exousia significa que cuando Dios vio al planeta sumido en el pecado y gobernado por Satanás, Dios determinó en su sabiduría infinita, aleluya, hacer un plan y soltarlo sobre el planeta. Y por lo tanto el Padre desde afuera, fuera de, aleluya, envió a su Hijo para que estando adentro, aleluya, en medio de su humanidad, desde adentro, a través de él, el Padre pudiera derrotar a aquel que tenía el imperio sobre la muerte y el infierno. Por tanto, cuando Jesús recibe autoridad, recibe la autoridad del Padre, fuera de, desde afuera. Pero ¿para qué? Para que estando adentro, a través de él, fuera derrotado Satanás. Por lo tanto, Jesús se movió en una dimensión de autoridad que el diablo jamás tenía. Por eso no lo pudo detener, por eso la muerte no lo pudo detener, por eso los principados y las potestades no lo pudieron detener, porque era Dios Padre desde afuera, pero estando adentro a través del Hijo, que estaba derrotando al que tenía el imperio sobre la muerte. Ahora, esto es lindo para aplaudir, aleluya. Pero lo más importante es que cuando Jesús dice a la iglesia, yo os doy potestad, está diciendo, ahora yo desde afuera, como el Padre me dio autoridad estando afuera, pero yo estando adentro de la humanidad pudiera derrotar al enemigo. Ahora yo desde afuera, sentado a la diestra del Padre por el Espíritu Santo, os doy potestad, os doy autoridad, os doy un nivel de autoridad que el diablo no tiene, los principados no tienen, ninguno de estos demonios tienen, porque es mi autoridad, es la autoridad del Padre que les estoy entregando. Por eso dice, ninguna fuerza del enemigo dañará, alabado sea Dios, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ellos. Y por eso dice, id por todo el mundo, predicad el evangelio, aleluya, y dice, echad fuera demonios. Santo es el Señor, porque el nivel de autoridad que nos ha sido dado. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú invitas a las multitudes, porque también creemos en el poder corporativo, en el poder de la multitud. No es lo mismo un hombre ungido que 100 ungidos, porque 1000 hace huir a uno, hace huir a 1000, pero 2 hacemos huir a 10,000, y 3
hacemos huir a 100,000 y 4 hacemos huir a 1,000,000. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El poder de la multitud, el poder de los 300 de Gedeón, que Dios trabaja a través de hombres y mujeres escogidas. Pero cuando no está la multitud y cuando no están los 300, tú tienes que entender que desde afuera, sentado a la diestra del Padre, pero estando adentro, por el Espíritu Santo, el nivel de autoridad que está en ti es tan grande y tan poderoso que Satanás sabe que tú sabes, que él ya sabe que tú sabes, que él sabe que sabemos. ¿Cuánto levantan sus manos al cielo? Porque si no, vamos a creer que es por lo que hacemos. Yo tenía en mi mente, caramba, no tengo nada que llevar para hacer actos proféticos, como si la victoria dependiera de lo que yo hiciera. No depende de lo que yo hiciera. Depende de aquel que ya lo derrotó, ya lo despojó, ya le quitó las llaves. Y depende de que yo sea obediente y yo haga lo que Dios dice. Si Dios dice que no haga nada, no hago nada. Y la victoria vendrá exactamente igual. Mas a veces los elementos proféticos que usamos, lo que sirven es para activar nuevas dimensiones de poder sobre una región, para la gloria de Dios. Entonces, cuando hablamos de un decreto apostólico territorial, debemos considerar eso. ¿Quiénes son llamados? ¿Quiénes tienen la autoridad? ¿Quiénes entienden esta dimensión? Porque esos son los llamados a escribir. Y aquí tenía un pasaje más que ya no me da el tiempo. Lo tengo aquí. Cuando Esther invita al rey Asuero, ¿recuerdan todo el proceso? Cuando invita al rey Asuero a una comida especial, e invita a Amán, el que había tramado con un decreto que le sacó al rey y le sacó el sello, que no podía ser abrogado. Ella realiza todo el proceso de ayuno, y cuando el rey llega le habla de una petición. Él dice: ¿cuál petición? Dice: que mi pueblo sea librado de una trama. Y el rey dice: ¿y quién es ese tipo sinvergüenza que planeó todo? Ella dice: ese que está a tu lado. Y de la horca que él preparó para los judíos, él mismo es horcado ahí. Pero ahora el problema es este. Esto es lo que no entienden algunos queridos hermanitos, que se la pasan diciendo que ahora hay algunos que se la pasan decretando y que proclamando y que no sé qué inventos tienen. El rey le dice: hay un problema aquí, y es que el decreto ya fue firmado, ya fue sellado y no puede ser abrogado. Por lo tanto, la única forma de ayudarlos a ustedes en este enredo como judíos es que ustedes hagan otro decreto y yo se lo sello. Y es ahí donde ellos determinan un nuevo decreto para que todos los judíos se puedan defender, para que todos los judíos rechacen. Y entonces aquí es donde entramos nosotros. Con el perdón de ustedes, que no tengo tiempo, nosotros somos, además de los notificadores del reino. A nosotros nos es dada la autoridad para ir donde quiera que vamos, para notificarle a un enemigo que no quiere salir, hermano. Alguien dijo: ¿por qué hacen tanta guerra espiritual? Porque el diablo está metido hasta en tu casa, hombre. Mientras haya demonio hay guerra. Mientras el diablo esté socavando la paz, la tranquilidad de nuestros pueblos, nosotros tenemos que seguirnos levantando en batalla. Pero tenemos que ir como notificadores del reino a notificar. ¿Sabe que mi abuelo fue notificador del Poder Judicial cuando trabajó en la Corte Suprema al principio?
Y él contaba a mi mamá que muchas veces él iba a las fincas a llevar la notificación, que el dictamen del juez para sacar a alguien de una propiedad o porque estaba haciendo. Y dice que a veces había gente que cuando lo veía venir sabía que lo iban a notificar y lo agarraban a balazos. No a él directamente, pero a balazos, así como: no se arrime aquí, porque si llega le volamos la cabeza. Porque era claro que en el momento en que usted recibía la notificación del notificador y usted firmaba recibida, a partir de ahí tenía 48 horas según la ley de este país para ver qué hacía, presentar una apelación o algo. Pero si no, a las 48 horas le caía la ley, le caía la justicia y se lo llevaban a usted y lo sacaban de aquel lugar. Bueno, cuando nosotros nos esforzamos en hacer los actos espirituales, la batalla espiritual a veces no se ve, hermano, alabado sea el nombre de Dios, pero nosotros ya presentamos la notificación a los poderes demoníacos y no hay forma de apelar. En cualquier momento aparecen los ángeles de Dios, alabado sea Dios, la policía del reino, y los atrapan con grillos y cadenas y son sacados. Y es cuando usted empieza a ver los cambios y los beneficios, aleluya, en las comunidades y en los pueblos. ¿Cómo pasó esto? ¿Qué bendición se vino? Porque hubo batalla espiritual y notificación en los aires. Entonces, cuando te toque hacer cosas con gente, no lo dudes, motívalos, enséñales. Pero cuando la gente no puede o no quiere, no te frustres, no llores. Estás tú y será suficiente. Será suficiente. Y me están viendo mucha gente en otros países. Será suficiente con lo que tú hagas. Porque hay algunos que ya no creen hacerlo, ya no les interesa hacerlo, ya tienen mucho. ¿Qué importa su país? También. Pero a nosotros nos sigue importando Tiquicia. No la podemos dejar a merced del demonio. No podemos dejar nuestra tierra a merced del enemigo. Por eso tenemos que seguir. Usted mismo tiene que ungir su barrio, donde está el parque, el asentamiento. No una vez, cada vez que usted sienta, cada vez que Dios lo mueva, cada vez que usted vea un movimiento extraño, cada vez que empiece a proliferar la droga, empiece a proliferar el sicariato, aleluya, los violentos. Hay que entrarle con todo, hay que agarrar el toro por los cuernos y decirle: Satanás, este territorio no es tuyo, este territorio le pertenece a Jesús. Y juntarse con su apóstol o sus apóstoles y hacer los decretos. Aunque hayan hermanitos que salgan con esa historia que ahora ahí se la pasan decretando. Y sí, pues sí, ¿qué le puedo decir? Sí. Lo malo es que el que dice eso no ha hecho ni uno. Ericito siempre repite un texto. ¿Cómo era aquel del decreto de los vigilantes? ¿Cómo era? ¿Ve? ¿Cómo es? ¿Otra vez? El decreto es por dicho de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. ¿Ve? Dios habla de decretos en la boca de los que velamos, cuidamos nuestro territorio. Amén. No sé si le ayudé con todo esto o le revolví muchas cosas por dentro, pero por lo menos vamos a orar por esto. Vamos a orar que estos días que nos faltan que se cumplan los 120. Ya Mario tiene un plan, yo no lo voy a decir, pero tenemos un plan que esperemos que se dé. Y yo no tengo que ir en ese avión.
Porque esa hora era otra cosa que les daba a los pastores en los países donde yo iba. Todos creían que yo tenía que subirme a los aviones y helicópteros y avionetas, ¿no? Imagínense. Y yo también creía, hasta que empecé a entender que no. Puede ser que antes que termine el mes tengamos un equipo de intercesores que va a sobrevolar la nación. Vamos a entregar el país aún más de lo que lo estamos haciendo. ¿Cuántos dicen aleluya? Y vuelvo a reiterarle, ustedes pueden fácilmente en esos teléfonos buscar imágenes de Costa Rica diferentes. Y cuando ustedes están orando, nada más le ponen la mano, ahí están, oran por todo. Todo eso funciona, es como si uno estuviera ahí. Acuérdense cuando aquel Dios le dio a hacer con un ladrillo, nada más, sí, aquel ladrillo grande de barro, hacer la maqueta de Jerusalén y profetizar sobre ella. Y sucedió lo que el tipo hizo y nunca estuvo ahí. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, te damos a ti la honra y la gloria, porque es por la revelación que entendemos lo que muchos no entienden. No nos sentimos superiores a ellos, pero nos sentimos privilegiados y bendecidos, porque sí entendemos. Gracias por el nivel de autoridad que nos has dado, que el mismo Satanás no tiene. Gozó una vez de aquello. Todo el esplendor y gloria tú se lo diste, pero le sacaste toda esa autoridad y belleza y se la has dado a tu novia, a tu iglesia. Oh Dios mío, es ese exousia que desde afuera el Padre y el Hijo, pero estando adentro en su creación, en su iglesia, por el Espíritu Santo, aleluya, nos está dando la autoridad posicional y operativa para reprender a los poderes del infierno y liberar nuestras ciudades y nuestras naciones. Bendigo a los que nos están viendo, bendigo a los que verán, y te pido, Señor, que lo que no puedo decir por limitación como ser humano, tú se los reveles a ellos cuando lean, cuando oigan, por dentro de su espíritu. Haz explosiva la palabra y que puedan comprender la dimensión de autoridad que le has dado a tu iglesia a través de los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús.